conversación. Le voy a pedir a Gigi y a Patricia si me pueden ayudar a hacer ingresar gente, porque como que está pasando rápido. Pero sin silenciarme, sí, por favor. Si me silencian, nadie me escucha. Ya. Solo ayúdenme con que hagan entrar gente. Ya, entonces, les contaba, yo llevo como 8 años enseñando canalización. Antes de que pasara todo esto de la pandemia, viajaba bastante para todas partes del continente americano, desde clases en Chile, que es donde estoy ahora, a clases en Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia, y clases también en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York. Teníamos agendado para ir a Los Ángeles, pero bueno, las cosas pasan y la pandemia nos trajo a este lugar y a este espacio y a poder compartir las cosas de esta forma. Entonces les decía, vamos a estar hablando un poco de canalización psicoespiritual y contándoles por qué ponerle ese apellido a la canalización como una forma de compartir con ustedes un poco de qué se trata todo esto y de la visión que he ido viendo que tiene la canalización en el largo plazo a medida de que la he ido enseñando y la he ido compartiendo con un montón de gente ya en todas partes, como les contaba. El Zoom tiene, sí, ya están todos un poco más acostumbrados al tema del Zoom, ¿sí? Como que con esto de la pandemia nos hemos ido fogueando en hacer uso de esto. Lo que les voy a pedir es que intenten sí mantener sus micrófonos cerrados mientras estamos en la conversación, como para que no se nos cuelen ruidos por todas partes, que eso es importante, como para que nos podamos entender. Si quieren la palabra, si ustedes tocan abajo en el Zoom, si están en una computadora, dice participantes, y al tocar la lista de participantes, les sale la gente que está aquí y abajito debería aparecer una mano, levanta la manito y entonces así podemos interactuar. Les voy a pedir sí que guardemos las preguntas un poquito más avanzado la exposición, como para poder contarle algunas cosas, para formar una primera capa, por así decirlo, preparar la tierra un poco para lo que conversamos después y de ahí en adelante ir haciendo las preguntas sin ningún problema. Si no encuentran dónde está la manito, de repente hay otro tipo de cosas que pueden tocar ahí que parece como que hicieran como un aplauso, un dedito hacia arriba, y eso también puede servir. Y si están muy perdidos y no encuentran la manito todavía, ni ninguna de esas, ponen en el chat quiero la palabra y los vamos poniendo en la fila dentro de lo posible, en el orden en el que vayan levantando la mano. ¿Qué más? Eso es como en cuanto a la etiqueta de conversación, con tal de que podamos estar un poquito ordenados en lo que estamos haciendo. Entonces, bienvenido al link de mi casa. Nunca pensé que iba a tener tanta gente en mi casa metida adentro así, de esta forma. Y bueno, hoy día voy a decir algo que es bastante distinto a como yo suelo presentar. Yo suelo presentar de largarme a hablar, pero hoy tengo un par de monitos preparados, entonces quiero poder conversar con ustedes desde este espacio de lo que es la canalización, partiendo con la idea de escuchar el corazón, ¿sí? ¿Ustedes han escuchado esa idea de cuando la gente te dice como escucha tu corazón respecto a algo, cuando uno tiene un problema, una duda, o está pasando por una situación, o tiene que decidir algo importante y viene alguien y te dice escucha tu corazón, y uno dice, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo uno se escucha? ¿Cómo se escucha el corazón? Y uno de repente busca que haya así como cosas tangibles respecto a eso, cómo hacerlo. Entonces, lo primero es que te tome unos minutos para imaginar que siempre has podido hacerlo. Si tienes la cámara, ¿Y cómo sería la vida si siempre pudieses hacer esto de escuchar el corazón? O sea, ¿qué decisiones habrías tomado distintas si realmente pudieses haber hecho ese clic de escuchar el corazón? Y después de eso, quiero que te tomes 30 segundos más para imaginar un mundo donde todos pueden escuchar el corazón de esa forma. O sea, imagínense que todos tienen la posibilidad de realmente escucharse de forma interna y escuchar lo que su corazón les está diciendo, como para tomar las decisiones y generar los espacios de vida desde ese lugar. Desde esa reflexión quiero comenzar, porque la canalización va hacia allá. La canalización
finalmente es una forma de escuchar el propio corazón de uno. Ese es como una de las cosas que yo he ido descubriendo en el camino, tanto como canalizador como, como maestro de canalización en estos 8 años, como les decía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta idea de que la canalización es conectarse con seres que están más allá de la gravedad de la Tierra, ¿sí? O con maestros ascendidos, con ángeles, arcángeles, o incluso hay lugares donde la idea de la canalización es conectarse directamente, casi puramente con personas que ya dejaron el cuerpo, que murieron y que ya no están con nosotros, que son seres queridos con los que nos gustaría tener algún tipo de conexión nuevamente. Y resulta que yo llegué por ahí, o sea, esas fueron las ganas que a mí me daban de conectarme con la canalización. Así llegué buscando el tema. Pero en el camino me fui dando cuenta que era mucho más que eso al mismo tiempo. Y que sucedían un montón de cosas dentro de mi vida a medida de que iba efectivamente practicando la canalización. Más allá de si había una conexión o no en algunos instantes con algunos de estos seres, pero siempre ocurría algo que tenía ese punto de ir transformando un poco mi mirada interna y mi mundo interno, y eso iba generando cosas que sucedían también afuera. Entonces, la canalización no es solamente conectarnos con estos seres, sino que es conectarnos con toda la sabiduría que existe en todo tiempo, en todo momento, que nosotros tenemos, perdón, y que nosotros tenemos en todo instante disponible si es que nos permitimos conectarnos a ese lugar. Para mí la canalización es una herramienta y una habilidad que todo ser humano puede hacer siempre. O sea, no existen los elegidos para canalizar. Como en todo, hay personas que obviamente tienen un poco más de talento para algunas cosas, ¿sí? Entonces tú tienes personas que son más talentosas para tocar piano, otras para tocar guitarra, otras para tocar fútbol, pero también va a tener personas que, si bien es cierto, puede que no tengan ese gran talento, también van a poder tocar piano, tocar guitarra, aprender a pintar un cuadro o jugar fútbol, y no va a ser necesario que la única razón por la que aprendan a hacer eso o por la que se embarquen en ese camino sea para llegar a ser grandes concertistas de piano o futbolistas profesionales. Puede ser que uno quiera también en el camino aventurarse a descubrir cosas de uno mismo. Y eso es también lo que puede hacer la canalización. Y desde ahí va un poco el punto de llamarle canalización psicoespiritual y ponerle un poco este apellido, porque en el camino, a medida de que pasa que mi maestra, que ella se llama Pepper Lewis, que ella vive en Oregón, fue canalizadora de Gaia por mucho tiempo, ella me entrega la herencia de su curso de cómo canalizar, que ella ya había hecho como más o menos por 15 años en Estados Unidos y en algunos otros lugares la mayoría de habla inglesa. Cuando ella me entrega la herencia del curso, habían ciertas cosas que a mí me tocaba de alguna manera transformar del pensamiento muy americano, muy anglosajón, muy estadounidense, no quería decir gringo, pero lo voy a decir igual, y transformarla un poco a la forma que tenemos nosotros de conocer las cosas en Latinoamérica, desde un punto de vista más hispanoparlante. Entonces, en eso, en un momento estuvo la tentación de decir, bueno, esto se puede explicar desde la cuántica, o esto se puede explicar desde puramente energía, o puramente desde cosas metafísicas. Pero empezó a haber como una especie de llamado adentro y empezó a aparecer en mis canalizaciones respecto a cómo enfrentar este desafío de empezar a enseñar canalización, que me fijara un poco también en la terminología que tenía que ver con la psicología. Yo soy periodista de formación, tengo una licenciatura en comunicación social, algo de psicología sabía por ese lado, pero me empecé a dar cuenta que las cosas que empezaban a aflorar en las canalizaciones y en las conexiones hablaban desde terminologías que tenían que ver con la psicología junguiana, y empecé a jugar, a enlazar la terminología que conocía de la canalización, que viene muy desde la metafísica, podríamos decir, ya lo voy a hablar en unos momentos más, que viene como desde la mano de la teosofía, del camino de la antroposofía y de Alex Bailey, hacia acá, sobre todo por el lado de los maestros ascendidos y ese tipo de conocimiento. Lo empecé a, de alguna manera, vincular, y me di cuenta que existía un poco ese puente entre lo que es la psicología junguiana y esa terminología. Y al empezar a hacer el puente, empezaron a pasar cosas en los procesos que llevábamos con las personas que estaban tomando el curso y también en mi propio proceso,
que nos permitieron poder enfocar el crecimiento y el camino de la canalización en algo como si fuese una especie de primo cercano a la imaginación activa junguiana, pero llevado desde un punto de vista que nos permite que se provoquen procesos de transformación internos muy profundos y al mismo tiempo, no completándose, pero avanzando mucho en el camino de lo que puede ser la individuación desde el punto de vista de cómo los junguianos lo ven. Y eso es algo que empezó a pasar un poco en el camino y por eso estas ganas de ponerle este nombre. Pero quiero irme un poquito más atrás antes, en cuanto a la explicación, porque esta es una pregunta que siempre sale cuando se habla de canalización y quiero sacarla porque es como el elefante que uno tiene dentro de la sala respecto a la canalización y la mediumnidad. ¿Qué tan parientes son? ¿Cuál es la relación que tienen uno con otro? ¿Y cómo están entrelazadas uno con otro? Entonces, a mí me gusta decir que en la historia de la mediumnidad o la canalización podemos encontrar a dos bisabuelos y dos abuelos, por así decirlo, ¿sí? Para mí los bisabuelos son Emanuel Swedenborg y Allan Kardec. Swedenborg era un ingeniero militar de Suecia, hijo de pastores protestantes, que se dedicaba a diseñar armas en la guerra de Suecia contra Rusia en el 1750, por ahí. Y hasta que en un momento en 1774 tiene una epifanía donde ve a Jesús en un sueño, y Jesús le dice que de ahora en adelante él iba a empezar a escribir las palabras de los ángeles. Y como que Swedenborg no le cree nada y no entiende mucho lo que le está pasando, a pesar de que él tenía en algunos momentos eh, esta especie de flashazos de sucesos paranormales que él podía ver con visión remota, sabía lo que estaba pasando en otros lugares. De hecho, hay varias historias respecto a el poder corroborar ese tipo de cosas. Pero bueno, la cosa es que desde que él tiene esta visión de Jesús, comienza a escribir respecto a los ángeles y entra en un trance para escribir sobre los ángeles y cuentan que él podía estar 8 horas al día escribiendo y llegó a escribir 8 grandes libros sobre los ángeles. La mayoría de las ideas que conocemos hoy sobre los ángeles y arcángeles vienen desde Swedenborg en ese momento. De hecho, si alguna vez han escuchado la idea de esferas de conciencia, por ejemplo, ese término también lo trae él en uno de sus libros. Después tenemos a Allan Kardec, que yo digo que es el otro bisabuelo, a pesar de que él no canalizaba, no se conectaba, pero es el que se encarga de ordenar el tema de la mediumnidad en Francia, y eso es mucho de lo que termina pasando hacia Brasil, en este lado del continente. Eso es como en 1850 más o menos, cuando él escribe el libro de los mediums, el libro de los espíritus y el Evangelio según los espíritus. Y de alguna manera, como les decía, él lo que hace es ordenar. Él investiga, recopila la misma pregunta a distintos mediums, a distintas mesas de mediunidad, y va sacando y comparando que las respuestas sean las mismas. Entonces con eso él logra darse cuenta de que esta gente no estaba mintiendo, que era algo de lo que él estaba intentando hacer dentro del proceso. Por eso es que cree y por eso es que empieza a armar estos libros. Y después tenemos, para mí, a Elena Blavatsky, que es más conocida como Madame Blavatsky, una de las fundadoras de la teosofía. Ella, con un grupo de gente, intenta hacer una especie de sincretismo entre lo que es el hinduismo y el catolicismo. Yo sé que estoy así, pero resumiendo y simplificando muchísimo, así que por favor simplemente ténganme paciencia, lo estoy haciendo con tal de poder llegar a los puntos, porque me podría meter en cada uno de estos muchísimo más, pero lo estoy haciendo para llegar al punto. Entonces, dentro de este sincretismo, además, ella decía que se conectaba con los maestros, los Mahatma, y los traía y los canalizaba, y los Mahatma eran Kutumi y el Moria, ¿sí? Esos eran como los seres que ella canalizaba. Después, desde la misma teosofía se desprenden un par de caminos más, que son el de la antroposofía y el camino donde está, no recuerdo exactamente el nombre de la corriente Alice Bailey, pero es de donde viene Dual Kuhl, el maestro DW, que se conoce también de esa manera. Pero se desprenden de la teosofía, básicamente. Entonces yo pongo a Madame Blavatsky como si fuese una de las abuelas. Y después yo pongo como el otro de los abuelos, y aquí es donde empiezo a romper y a echarme gente encima, a Carl Jung. ¿Por qué? Porque si bien es cierto,
A los junguianos no les gusta mucho esto, a los psicólogos en general tampoco les gusta mucho esto. Carl Jung, cuando está en su encuentro con el inconsciente, que termina siendo recopilado en el Libro Rojo, cuando se encuentra en el Libro Rojo, uno de lo que se da cuenta es que él lo que estaba haciendo era canalizando. No exactamente de la misma manera en que lo hacía Madame Blavatsky o que lo hacía Swedenborg o las mesas de Kardec, pero está en un proceso donde él se conecta con un guía que él llama Filemón y que Filemón era el que lo iba llevando dentro del Libro Rojo y dentro del camino de lo que le va sucediendo, pero el Libro Rojo fue un hallazgo, y lo mismo que los libros negros que ahora están prontos a lanzarse, que son, por así decirlo, los manuscritos con los que él arma el Libro Rojo. El Libro Rojo él lo tenía escondido, él no pretendía presentarlo en ningún momento, en parte porque en el momento en que a él le sucede este encuentro con el inconsciente, que es alrededor de 1914, 1915, como en el inicio de la Primera Guerra Mundial, la psicología está naciendo como ciencia, y él se pone en una posición de querer defender el que la psicología sea tomada como ciencia y no esté tan pegada a la parapsicología, que hasta el momento venían medio juntas, y entonces él como que decide ayudar en esta separación. Entonces lo que él hace es, todas las ideas que le aparecen en el Libro Rojo, que son de estas conexiones, tenía la suerte de poder probarla con los pacientes, y después la mostraban como si fuesen estudios, y lograba llevarlos y los ordenaba. De hecho, mucho de lo que está armado en el Libro Rojo, cuando uno lo lee como pie de página, es el trabajo que hace el editor del libro, que es Sonu Chamdasani, en hacer eso, en juntar esos hilos entre lo que está en el Libro Rojo y lo que después Jung termina publicando en una obra que es como científicamente aceptada, ¿sí? Entonces yo lo pongo aquí, aunque él probablemente eso no le va a gustar a los junguianos ni a los psicólogos. Pero para mí es importante porque justamente él lo que nos entrega es un lenguaje que nos permite acercarnos con la idea de la canalización y la metafísica al resto del mundo. Y si uno se empieza a fijar, mucha de la terminología que se ocupa desde lo junguiano, que sirve como unión hacia la metafísica más cercana al New Age o a los mismos conocimientos teosóficos, las personas lo tienen asociado como conocimiento que sienten que es mucho más válido en el espectro de lo que es el común de la gente, y por lo tanto sirve mucho para tender puentes de un lado para otro. Y para mí eso es absolutamente fundamental. Entonces esto yo lo pongo un poco como ordenamiento de la percepción del filtro por el que pasa y por qué llega entonces al entendimiento que llega cuando se le presentan. ¿Por qué? Porque al final lo que yo termino de ver, o el contacto que yo tengo con el maestro con el que me conecto al canalizar, tiene relación con la forma en que yo lo percibo según mis conocimientos y mis creencias. Forman parte como una especie de filtro. Entonces Swedenborg, hijo de protestante, tiene el filtro de la religión cristiana. Allan Kardec, a pesar de estar también creo que en la Francia luterana, si es que no me equivoco, también tiene este filtro cristiano. Entonces, ellos se permiten hablar con ángeles y se permiten hablar con seres fallecidos. Lo cierto es que finalmente nosotros, cuando nos conectamos, siempre nos conectamos con la imagen de lo que es Dios para nosotros adentro. Entonces va a aparecer según lo que yo permito que sea Dios para mí en el momento en que se me aparece. Entonces, si para mí Dios tiene cierta forma, eso es lo que voy a ver. Si para mí Dios no es Dios y es una diosa, yo lo voy a percibir como una diosa y lo voy a aceptar de esa manera. Eventualmente, parte del proceso que hemos ido viendo es que empieza a haber un proceso alquímico de unión de los opuestos adentro, donde si yo lo veo como una diosa, eventualmente se va a mostrar en masculino, como para que yo vea que en realidad estoy conectándome con un ser que es completo y que no está separado en opuestos, porque esto de los opuestos es algo que pasa aquí en el físico. Y después, bueno, tengo a Madame Blavatsky, que tiene el filtro de la religión cristiana e hindú, que son los Mahatma. De hecho, si ustedes buscan después en internet la imagen de Kutumi o el Moria, se van a encontrar que se parecen mucho a Cristo, los dos. En las imágenes que hay de dibujo de ellos,
cuando ella lo describe. Bueno, y después tenemos a Jung, que se sale un poco del concepto religioso, y justamente mucho de lo que habla en su obra es que esa religiosidad se ha ido perdiendo y entonces necesitamos tener un espacio que sea más propio como para poder vivir la espiritualidad, y yo lo pongo que el filtro de él tiene que ver con el inconsciente, pero no nos vamos a meter mucho más ahí ahora. Esto simplemente como para que entendamos el tema de la, ¿cómo se llama? De la diferencia con la mediumnidad, ¿sí? Porque la mediumnidad al final tiene que ver con el filtro que ve Kardec en ese instante y que se centra muchísimo en los seres fallecidos. Pero eso no quiere decir que de repente uno se pille con alguien que pueda venir del lado de los espíritas y que se conecte con un maestro en vez de con una persona que dejó el cuerpo. Eso podría pasar, ¿sí? De hecho, yo lo he visto que ha pasado con alumnos que han estudiado espiritismo, que llegan donde mí y se dan cuenta que hay una cosa nueva apareciendo y que esa puerta sí se puede abrir. Bueno, Jung habla de que lo que no traemos a la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. Y justamente la canalización lo que va haciendo es permitiéndonos ver qué es lo que del inconsciente está queriendo manifestarse en este instante hacia nosotros. Y eso es parte de lo que en la canalización se puede trabajar de una manera que yo he visto que es bastante elegante en el proceso. ¿Por qué? Porque permite darnos cuenta qué es lo que está como queriendo aparecer antes de que se precipite, o sea, antes de que aparezca, y eso permite que los golpes sean menos duros, por así decirlo. El golpe viene igual, pero no viene como con el golpe avisado de lo que va a pasar. ¿Sí? Ese es más o menos el formato en que sucede, según hemos visto. ¿Sí? Entonces nuestros filtros terminan siendo el destino, nuestras creencias, lo que yo creo que es, o lo que yo he lanzado a mi inconsciente, o lo que yo he puesto en mi sombra, termina siendo lo que empieza a manifestarse como destino. Eso tiene que ver porque el alma recuerda ser el todo en todo instante. O sea, el alma tiene la conciencia de haber venido desde la totalidad antes de encarnar y de llegar donde nosotros estamos, y tiene además la conciencia de haber estado físicamente en el todo, en una sensación de todo dentro del útero materno. O sea, el útero materno es un lugar donde no hay separación. El bebé dentro, la guagua dentro del útero materno no siente separación. No siente separación ni desde la comida, ni desde las sensaciones, está totalmente acoplado al cuerpo de la madre. Entonces, el alma tiene el recuerdo metafísico, por así decirlo, de la no separación desde el espíritu, y luego también el bebé tiene el recuerdo físico de esa no separación. Entonces el alma en todo momento está buscando que eso ocurra nuevamente, añora y anhela volver al espacio de no separación. Y mucho de lo que va haciendo y se va manifestando en la vida tiene relación con aquello que empieza a mostrarse para que nosotros podamos ver el opuesto que hemos separado en el camino. Entonces, por eso pongo aquí, en la canalización nuestra alma y nuestro corazón van mostrando lo que va buscando emerger desde ese inconsciente como para que nosotros podamos vivirlo. Bueno, esto es lo que les dije recién, el alma recuerda ser el todo y, bueno, esa siguiente línea es muy importante, no puedes ser menos de lo que eres. Dentro de ese recordar lo que es el todo, el alma te va a ir empujando a que tú efectivamente seas lo que puedes ser y lo que tu alma viene a ser, de alguna manera. Y yo defino lo que el alma viene a ser no en solamente una persona, sino que el alma y el espíritu vienen de alguna manera a construir cosas, a crear cosas en el mundo. Y aquella creación, obviamente, no se puede hacer solo. La cantidad de cosas que yo puedo crear solo es muy limitada. Necesito otros seres humanos como para poder irlos creando y poder generar este espacio en el que efectivamente la creación tenga algo de fuerza suficiente como para impactar en el mundo físico en este instante. Y mientras más complejo se va poniendo el mundo físico, más necesitamos de otras personas como para que aquella creación pueda ir cuajando y pueda ir apareciendo. Entonces, de alguna manera parte de lo que me ha enseñado a mí la canalización es que cuando yo me restrinjo en mostrar lo que realmente soy, y lo que realmente soy no es lo que mi ego quiere que yo sea, o sea, no es la idea que yo tengo de lo que yo debería ser. Lo que realmente soy
es lo que mi alma empieza a manifestar en la vida y hacia el camino en que la vida me comienza a llevar a medida de que ciertas cosas van sucediendo. En ese proceso, entonces, se comienza a develar cuál es el propósito que yo tengo dentro del espacio. Un ejemplo que a mí me gusta dar es que, mira, yo de chico quise ser beisbolista, pero no tengo el cuerpo del beisbolista, ¿sí? Entonces nunca fui lo suficientemente rápido corriendo, nunca tuve suficiente fuerza, mis dedos son muy cortos para lanzar la pelota, mi cuerpo no está hecho para eso. Yo puedo tener mucha intención, puedo empujar muchísimo, pero al final de cuentas, mi cuerpo no está hecho para eso que a mí me hubiese gustado hacer. Después, a mí me gustan mucho los autos, me gustan mucho los autos de carrera, me gusta mucho la Fórmula 1. De hecho, me siento con mi hijo chico a ver Fórmula 1 los domingos en las mañanas y él me pide que lo despierte para que nos sentemos a ver las carreras juntos. Y dentro de una de las razones por las que estudié periodismo era justamente para eso, para poder dedicarme a aquello. Y yo sería absolutamente feliz y apasionado recorriendo el mundo, yendo con el círculo de la Fórmula 1, cubriendo las carreras de país en país, estando en los pits ahí adentro. Aunque hubiese sido el último de los reporteros, yo sería absolutamente feliz haciendo eso. Pero la vida no me llevó para allá, la vida me empezó a llevar hacia otro lado. Y no fue hasta que yo empecé a mostrar completamente lo que era y empecé a sentir un llamado medio extraño de querer ponerme a enseñar cosas, que la vida empezó a desplegarse y a mostrar aquellas oportunidades. Y eso es en parte lo que yo digo, que tuve la fortuna de tener una maestra igual que permitió que eso se desplegara y apareciera. Y que de alguna manera ella no solamente lo vio, sino que fue alimentando que eso sucediera. Y de alguna manera se va formando en eso una especie de linaje a medida de que yo permito seguir lo que la vida me va mostrando y el espacio va apareciendo, y al mismo tiempo está la oportunidad y yo tomo entonces la oportunidad que ella pone ahí y hace disponible como para poder hacer ese movimiento. Yo tuve un centro en Chile entre el año 2007 y 2009, un centro donde hacíamos sanaciones, hacíamos Reiki, hacíamos EMF Balancing Technique, traíamos a Crayon a Chile, estuve en el equipo donde viajábamos con Crayon, con Lee Carroll en los distintos países de Sudamérica para poder armar los eventos que él hacía. Y no fue hasta que yo me permití dejar de decir y contarle al resto realmente lo que yo hacía, que efectivamente las cosas empezaron a surgir. Porque pasaba, por ejemplo, que yo me encontraba con compañeros de universidad y me preguntaban, ¿y tú qué haces? Y me decían, y yo les decía así como, no, yo hago esas cosas locas, así como el Reiki, media rara. Y siempre como que me ponía un paso por debajo, automáticamente, como con algo de vergüenza en el proceso de lo que estaba haciendo. Y de repente pasó algo que hizo que yo me tuviese que mostrar de cierta manera. Y esta historia no la voy a contar ahora porque la he contado un montón de veces, y si tienen curiosidad al respecto pueden buscarla en YouTube, en Introducción a la Canalización, y van a encontrar la historia. Pero el asunto es que solamente hasta que yo dije, yo hago esto, esto es lo que yo enseño, esta es la forma en la que a mí me gusta vivir, es mezclar la intuición y la conexión interna con lo que es el conocimiento de la parte física y mental, y desde ahí saber y aprender a cuál necesita ocuparse en cuál momento. Y entender que la sabiduría para mí es eso, es el punto en el que yo me doy cuenta que soy tanto un ser espiritual como un ser humano, y los dos tienen tanta validez uno sobre el otro, y que yo al final encuentro la maestría en el espacio, en que aprendo a ocupar los dos dependiendo en el momento en el que esté también. Entonces los termino integrando ambos. Y a eso me refiero a que cuando uno está en ese lugar, uno no puede ser menos de lo que es. Simplemente puede ser aquello que vino a ser. Y las puertas se abren, las cosas suceden, el asunto se despliega de alguna manera. Entonces me obligó a mostrar lo que soy. Bueno, me estoy adelantando a mi misma diapositiva, ¿sí? Entonces, a mí me gusta decir que nosotros tenemos tres mentes. Lo voy a pasar rapidito. Si tenemos la mente consciente, tenemos un subconsciente, que es algo personal con lo que me conecto, donde está también la parte del inconsciente.
O sea, las historias que yo tengo en mi cabeza respecto a todo lo que me ha sucedido, lo que me dijeron que era, lo que se supone que yo debería hacer, el cómo se supone que los hombres se comportan y todo lo demás. Y después tengo un superconsciente, que es una mente donde está todo lo que es, absolutamente todo. Y en ese lugar, donde está absolutamente todo, está todo guardado, es como que vamos cargando todo lo que sucede en el superconsciente y vamos bajando igual en todo instante. Entonces yo digo, el subconsciente es personal y el superconsciente es colectivo. ¿Qué es lo que sucede? Yo cargo todo lo que hago en el personal y en el colectivo a la vez. Pero muchas veces nosotros lo que descargamos siempre viene filtrado. Cuando accedo al personal, accedo rápido. Pero cuando accedo al colectivo arriba, baja y viene con el filtro de lo personal. Entonces yo puedo estar teniendo una conexión muy rica arriba, muy profunda, pero si en ese río de sabiduría que viene hacia mí hay un montón de piedras personales respecto a lo que está viniendo, yo lo freno. Por poner un ejemplo, si yo accedo a la energía de la diosa arriba, y cuando baja yo tengo el filtro de que la diosa debería ser la Virgen María, y que la Virgen María debería tener ciertos comportamientos, porque se supone que es de tal o cual manera, porque eso es lo que me enseñaron, yo la energía de la diosa no la voy a poder bajar completa, porque va a estar limitada respecto a lo que es por la energía de lo que yo pienso que es la Virgen María. Bueno, en el subconsciente, creencias heredadas, cargas familiares preinstaladas, las experiencias, y en el superconsciente, lo colectivo, las creencias culturales, nacionales, mundiales y las experiencias colectivas. Esta es una cita de James Collis, que es un psicólogo junguiano, y dice: tarde o temprano se nos llama a enfrentar lo que tememos, responder y mostrarnos. Eso es lo que nos pide, eso es lo que se nos pide, ser el ser humano que realmente somos, de la mejor forma que podamos, bajo las circunstancias que quizás no controlamos. Esto es madurar, esto es lo que nos pide la vida. Y esto desde un libro que se llama La vida... ¿por qué lo puse en inglés ahí? No tengo idea. Bueno, debe haber sido que lo leí en inglés. No me acuerdo el título exactamente en español, pero tiene que ver con el revisar la vida interna de uno mismo, ¿sí? Esto es algo importante dentro del proceso para mí de lo que es la canalización psicoespiritual, en el sentido de que nos lleva a encontrarnos en el punto donde nosotros tenemos que empezar a madurar internamente. Y no simplemente estar en la conexión donde nosotros queremos ocupar la espiritualidad para que nos sirva a nosotros. Porque tenemos esa fantasía de repente en esto, de que la espiritualidad debería serme útil, o de que lo que yo pido y la conexión que yo tengo debería serme útil, y que entonces yo soy capaz de crear y co-crear lo que yo quiera. Pero eso no siempre sucede así. Y nosotros nos damos vuelta e intentamos hacer millones de cosas como para que la vida se ajuste a nosotros. Pero si fuese así, ¿quién fue el que creó, por ejemplo, esta pandemia? ¿Quién creó esto de que tengamos que mantenernos encerrados? ¿Lo creó alguien? ¿Alguien estuvo pensando, intencionando? ¿Había realmente una masa crítica de gente pensando, intencionando que queremos quedarnos en las casas encerrados? ¿Queremos estar ante un peligro de muerte de esta manera? ¿Queremos estar en este espacio en el que estamos metidos en la pandemia? Yo creo que no. Yo creo que hay cosas que van sucediendo, y parte importante de la espiritualidad también va de la mano de aprender un poco a rendirse a lo que está sucediendo y a lograr obtener la enseñanza de lo que está sucediendo. Y para mí la gran enseñanza siempre tiene que ver con integrar algo que yo aún no he sido capaz de observar, algo que no he sido capaz de ver, algo que tiene que ver con mi naturaleza divina, que está allí expectante como para salir a la luz. Y en ese sentido, cuando yo me rindo, me permito ir madurando de a poco, porque me voy dando cuenta, como yo les decía, que hay cosas que finalmente no puedo hacer, y que mi cuerpo tiene ciertos límites de cosas que no puedo hacer. Entonces, no se trata de conformarse, no se trata de quitarnos la naturaleza humana, de decir, voy por más porque siento que hay más, sino que se trata de lograr encontrar en lo profundo cuál es el punto y el espacio en el que efectivamente voy por más, ¿sí? Bueno, aquí les quiero contar la historia de Débora y Manuel.
Y esta historia tiene que ver con, bueno, ahí están Débora y Emanuel, en la foto los dos. Y aquí Gigi tiene que ver con la historia, ¿sí? Eh, me voy a salir del PowerPoint un segundo para contar la historia. Y esta historia tiene que ver con que finalmente, cuando uno se entrega al universo, en este rendirte, el universo te va llevando por distintos espacios de distintas cosas que van sucediendo y te va mostrando cuál es el camino si tú te permites seguir ese camino. Entonces, esta historia es del año 2000, parte del 2014 en realidad, ¿sí? Entonces, el 2014 yo iba a hacer un curso de canalización a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y a este curso de canalización se iba a inscribir Débora, que de las dos señoras que veían ahí es la que es un poquito mayor. Y resulta que Débora, siendo de La Paz, tenía tantas ganas de tomar el curso que quería viajar a Santa Cruz a tomarlo porque no había un curso en La Paz hasta el otro año ya. Entonces, Débora me escribe, me dice cómo puedo inscribir, yo le paso el número de la cuenta de la persona que tenía que hacer la inscripción allá, y resulta que yo soy malo para los números, los doy vuelta, me ha pasado de chico. Entonces, los números de la cuenta, un par de números, los di vuelta sin darme cuenta. Entonces, cuando ella intentó hacer el depósito, no pudo. Intentó 2, 3 veces y dijo, este no es el momento, no voy. Y renunció a ir al curso en Santa Cruz. Yo tenía agendado entonces para 2015, creo que sí, bueno, o 2016, ya ni me acuerdo. Bueno, un año después llega el punto en el que tengo agendado un curso en La Paz para agosto de ese año. Y un mes antes, mi organizadora en ese momento me dice, ¿sabes qué, Pablo? No te voy a poder organizar el curso. Me han pasado muchas cosas, estoy muy complicado, tengo problemas en la familia, bla, 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 no puedo organizar el curso. Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas, yo recurro a la canalización, le pregunto a mi maestro, bueno, ¿qué hago? Y el maestro Río me dice, hay que ir a La Paz, sí o sí. ¿Cómo hago? Entonces, converso con Jimena, que era la organizadora en ese momento, y a Jimena se le ocurre, y dice, ¿sabes qué? Se me ocurre que podría hablar con Carola. Y Carola era una alumna que ya había tomado el curso antes, y me dice, podría hablar con ella porque yo sé que ya le ha organizado cosas a otra persona, que tienen que ver con el curso Milagros, creo. Entonces pregúntale a ella si es que de repente quiere. Me suena que sí. Contacté a Carola, hablo con ella y Carola me dice, ok, démosle, pero dame un mes extra, porque si me das 4 semanas no alcanzo a hacer nada, dame un mes extra y lo hacemos, yo me la juego, vamos. Entonces, bueno, organizado curso, todo listo, se mandaron los correos, se avisó a la gente, obviamente en la base de datos estaba Débora ahí entre medio. Entonces llegamos al día antes de la clase, que la hacíamos sábado y domingo todo el día cuando la hacemos presenciales, que espero que algún día vuelva la posibilidad de hacerlos nuevamente. Y estábamos revisando la lista de gente, y a mí siempre me gustó el empezar a hacer el manual físico y revisar la lista porque como que empiezo a sentir la conexión con la gente. Y entonces, número 1 en la lista, Débora Medina. ¿Sí? Y dije, viene, qué bien, o sea, logró venir, qué bueno que se le dio, el año pasado no había podido, perfecto, buenísimo. Y seguimos para abajo, y número 15 en la lista aparece Emanuel Medina. Y yo le digo a Carola, son hermanas. Y ella me dice, no, no son hermanas. Y yo, claro, son hermanas. No, no son hermanas. Pero tienen el mismo apellido, le digo yo. Y ella me dice, Pablo, que 2 personas tengan el mismo apellido no significa que sean hermanos. Ante esa lógica infalible, yo le tuve que decir, bueno, ya, ok. De hecho, me dice, pero es que yo sé que no son hermanas, me dice, porque Débora viene con su amiga, que es la que está anotada en número 2, y abajo, Emanuel es la hija de mi maestra de sanación. Entonces, yo sé que no son hermanas, porque yo sé que mi maestra de sanación no tiene otra hija. Entonces yo le dije, bueno, ¿no se escucha? ¿O sí? Es que me están poniendo en el chat que no se escucha. A lo Se mejor que escucha, Pablo, se escucha. Entonces, yo le digo, bueno, igual me ha pasado siempre que en todas las clases hay un nombre repetido por lo menos. Por muy extraño que sea el nombre, llega alguien con un nombre repetido. Y en esta clase no había nadie con nombre repetido. Entonces, bueno, solté el asunto y en la mañana me dice, llegó otra Patricia
ahora hay 2 Patricias, se repitieron los nombres, tenías razón. Y yo, qué bueno, pero como que ni lo noté. Entonces empezamos la clase, el primer día muy teórico, el segundo día del práctico. Entonces la teoría, Débora súper bien, yo la veía así conectadísima, súper enchufada, con ganas de aprender, sabía de canalización, había leído muchas canalizaciones también, pero a pesar de todo como que tenía la cabeza súper abierta como para poder aprender el proceso completo. Y todo iba bien, hasta que el domingo llegamos a las prácticas y empezamos las prácticas y Débora súper trancada. Cuando nosotros canalizamos, lo que hacemos es entrar en un estado de conciencia alterado de manera propia, o sea, sin la ayuda ni de un fármaco, ni de una planta, ni nada, sino que aprendemos a entrar en ese espacio de forma natural, pues se puede entrar. Y entonces, Débora trancadísima, y como con la energía estancada. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que está sentada al lado de la amiga, y yo siento que la amiga como que la tiene energéticamente así como en un huevo agarrada, ¿sí? Entonces, para el siguiente ejercicio, cuando armamos los grupos, las separo y las pongo cada una a un lado de la sala, pero la energía seguía estando así como un chicle, una arriba de la otra. Y parecía súper raro porque ella estaba muy bien el primer día y ahora estaba muy mal. Entonces, llegamos al recreo y me dice, a la hora del almuerzo, y me dice, necesito hablar contigo, no puedo canalizar. Yo le digo, no, si me estoy dando cuenta que estás trancadísima, o sea, ¿qué te pasó? Me dice, no, lo que pasa es que estoy muy, muy, muy incómoda. ¿Pero qué te hace sentir tan incómoda? ¿Qué pasó? Y me dice, lo que pasa es que, ay, está mi hermana en la sala y yo no quiero verla. Yo, ¿cómo así? Me dice, sí, Emanuel es mi hermana. Bueno, somos hermanas de papá. Pero hace 15 años, cuando mi papá murió, la mamá de ella con la mamá mía se pelearon por la herencia y desde entonces no hablamos. Ellos se quedaron con la plata, nosotros no, una cosa así era, ¿sí? Entonces yo le digo, ok, ya entendí. O sea, es obvio que está nerviosa, pero le digo, mira, yo no creo que no estés canalizando por tu hermana, no estás canalizando porque tú le contaste esto a tu amiga, ¿cierto? Sí. Bueno, tu amiga está así arriba tuyo y no está dejando que te entre nada de energía, o sea, te está bloqueando completamente. Entonces me dice, sí, no sé si seguir, y yo le digo, mira, Debo, intentaste ir el curso el año pasado y algo pasó y no funcionó y terminaste viniendo a este. Y además, no te pone a tu hermana en una ciudad que es relativamente pequeña, La Paz tiene 700.000, 900.000 habitantes, no una ciudad grande. No te la pone en el supermercado, en un restaurante, en la discoteca, en una librería, no, te la pone en el lugar donde tú vienes a hacer tu crecimiento espiritual. Entonces piensa bien en eso, de por qué el universo te la está poniendo aquí, qué es lo que está pasando. Y de ahí decide. Y me dice, sí, podría ser, igual mi papá era maestro de yoga, entonces podría él estar haciendo algo. Digo, bueno, piénsalo tú, anda a almorzar tranquila, dile a tu amiga, si vuelves, dile a tu amiga que te suelte la energía y lánzate a ver qué pasa. Entonces, bueno, fuimos a almorzar, yo me fui con Carole, con el equipo que está organizando, lo primero que le digo a Carola fue, ¿viste? Son hermanas, te dije que eran hermanas. No me lo pude quedar callado. Y yo me acuerdo que lo primero que ella dice es, necesito un vino. Entonces, volvemos del almuerzo y resulta que vemos que vuelve. Entonces fue como, ay, se animó a volver, qué bueno, se animó a volver. Entonces, claro, ahí empezamos a ver la dinámica que pasaba y cuando estaban en un grupo conversando, una de ellas llegaba a la otra, la que estaba ahí se escapaba. Entonces, intentaban nunca toparse, pero nosotros no lo habíamos visto, pero al ya tener el asunto nos dábamos cuenta que sucedía. Entonces, claro, en los grupos cuando estábamos haciendo las prácticas, pasaba exactamente lo mismo. Se movían, no se tocaban, siempre escapando una de otra, ¿sí? Entonces, las prácticas nosotros las hacemos y vamos pasando por distintas energías como para aprender a sintonizar con cuál tipo de energía, de qué dimensión, por decirlo de alguna manera, es con la que yo conecto mejor en este instante. No hay ninguna que sea mejor que otra, sino que lo que hacemos es que cada uno busque la que uno siente que es la que es más propia, ¿sí? Entonces damos como especie de marcadores al hacer los ejercicios. Entonces, dentro del orden, yo usualmente pasaba por una energía del divino femenino y después del divino masculino. Siempre lo hacía como en ese orden. Y en ese momento yo empiezo a sentir, primero, cuando estamos haciendo los ejercicios, que va a aparecer el papá de ellas, ¿sí? Muy cercano.
Como que empecé a sentir este señor. Yo dije, este señor va a aparecer en la canalización que hacemos de cierre al final del curso siempre. Esa era mi sensación. Y resulta que cuando voy a decir en el ejercicio, toca conectarse con el divino femenino, me interrumpe mi intuición y me dice masculino primero. Entonces yo estoy como sentado dándole, o sea, estoy parado, dándole la espalda a la clase mientras busco mi silla, y lo digo sin mirar aún a la clase, sino que digo mirando a la pared todavía, vamos a conectarnos con el divino masculino, me doy vuelta, me siento y me doy cuenta que Débora y Emanuel quedaron en el mismo grupo y no se escaparon. Y está Débora, era un grupo de 5 personas, está Débora, Gigi, por eso digo que ella es protagonista de la historia, Débora, Gigi y Emanuel, así en ese orden. Entonces, el ejercicio usualmente lo hacemos en que yo canalizo un poquito como para echar a andar la energía y después el grupo va enganchándose de esa energía como para canalizar. Entonces, cuando yo hago ese traer la energía, yo siento que es el papá de ella. Yo no me acuerdo qué fue lo que dije, qué fue lo que se canalizó, pero siento que era el papá. Y me acuerdo que Carola está al frente mío, y cuando yo abro los ojos, ella está así, con los ojos abiertos, me dice, entonces yo le hago como, sí. O sea, obviamente corrimos a ver qué pasaba en el grupo donde estaban ellas, y nos quedamos ahí como muy cercanos para escuchar qué pasaba. Entonces cuando está como la energía pasando en la primera persona, va a la segunda y la tercera era Débora. Y cuando llega, Débora se larga, pero a llorar a mares, así. ¡Guau! Y llora, 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 llora. Y lo único que logra decir entre medio es una cosa así como, es momento de perdonar. Nada más que eso. La energía pasa a Gigi, que no entendía nada de lo que estaba pasando, que casi que tiritaba de la energía que venía. Y dice, yo me acuerdo que Gigi dice esto, dice, yo soy el puente. Nada más que eso. Yo soy el puente. Y de ahí pasa donde Manuel, y Manuel también. ¡Guau! La Emma llorando, y dice algo así como es momento de que se cierre el círculo, una cosa por el estilo, no me acuerdo exactamente, pero llorando y es con sollozos. Entonces, el resto de los grupos no entendía nada que estaba pasando, van terminando el ejercicio, se van despertando, y en eso que se van despertando, se paran las dos, se abrazan y empiezan a llorar a gritos las dos, y el resto no entendía nada. Entonces nosotros le decimos, ya, recreo, recreo, café, afuera, afuera, y sacamos a todo el mundo de la sala, las dejamos a las dos ahí adentro llorando un buen rato, y después se me acercaron las dos por separado a preguntarme si es que, que ellas creían que había salido su papá, que era el papá de ella, al que ya habían canalizado. Y yo les digo, sí, yo siento que era tu papá. Y bueno, después de eso, un par de días después, hicimos una canalización con el papá de ella y efectivamente habían cosas que iban saliendo y datos que yo no tenía cómo conocer, que efectivamente él fue dando como para mostrarse de que era el papá. Ahora, es algo que yo no suelo hacer, lo de canalizar a personas fallecidas, pero en este caso vino muy, muy fuerte. Y para mí parte del entendimiento que ocurre ahí es que no te puedes escapar de lo que te toca vivir. Y de alguna forma la vida te está constantemente mostrando hacia dónde te toca moverte. Y somos nosotros los que tenemos la tendencia a intentar controlar y llevar el asunto hacia el lado que queramos. Y bueno, esta foto que yo tengo aquí de ellas es de hace de un par de años atrás, donde ya se reunieron y yo supe que los dos se invitaron a los matrimonios de los hijos y todo lo demás después de no verse en 15 años. Y bueno, para mí me parece muy entretenido haber formado parte de la historia de ellas y de que el espíritu me ocupara como para ayudar a que se reúnan. Y eso es un poco parte de lo que yo veo que sucede en la canalización a medida de que uno va permitiéndose que las cosas sucedan. Y te sirve como para poder ir sanando las heridas que están allá adentro. En este caso, el asunto se ve súper fuerte y el momento vivido es súper bonito en el proceso que pasa. De hecho, de las últimas veces que fui a La Paz, todavía llegaban las dos a las reuniones que hacíamos, a las charlas y todo lo demás. Algunas veces se sentaban juntas, algunas veces no tanto, pero se notaba que jugaban más como hermanas, no tan distantes como estaban antes. Y parte de lo que hemos ido viendo es que a medida que uno se va permitiendo que la canalización fluya y vamos
transformándola en esta herramienta psicoespiritual, en entender cómo es el proceso del mundo interno de cada uno, empiezan a ocurrir también en el resto de las personas estas sanaciones. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos con los grupos de personas que ya han estudiado es que hacemos desafíos mensuales donde ponemos una temática y esa temática canalizamos todos los días por 2 semanas, y al estar canalizando sobre esa temática empiezan a ocurrir espacios de sanación interna o de reordenamiento interno respecto a ese punto en específico. Y así hemos tenido, no sé, hay un caso en que un chico, por ejemplo, que esto fue una de las que hicimos que era abierta. Ahora le estamos poniendo un tema, ¿sí? Pero de repente dejamos alguna en que sea abierta y decimos, bueno, cada uno va a trabajar en este desafío lo que quiera trabajar en específico desde el punto de vista de alguna energía o alguna emoción. Entonces, en esa, el día que vamos a comenzar el desafío, le piden el departamento que estaba alquilando. Y le dicen, te damos 15 días para que salga del alquiler. Creo que fue en Colombia, no sé si era legal o no, pero el asunto es que le habían dado 15 días. Entonces, él dice, es justo lo que me duraba el desafío. Entonces, no sabía qué hacer porque tenía que tener el dinero de la garantía y todo lo demás, y no tenía cómo. Entonces, lo que él cuenta al final del desafío es que durante las mismas canalizaciones les fueron mostrando un poco hacia dónde moverse, hacia dónde buscar. Dice que al día 15 terminó firmando el contrato y cambiándose a un lugar que le gustaba más que el de antes y que además le salía más barato. Entonces, para él había sido así como todo perfecto, el flujo de lo que había aparecido, y todo el miedo que él tenía de lo que podía ocurrir de tener que dejar el lugar donde estaba tan cómodo, la misma canalización le había ayudado a ir saliendo un poco de ese miedo, como para poder entrar en el proceso de encontrar algo nuevo que finalmente él sentía que era algo mejor. Y así hemos tenido un montón de casos similares. Y entonces siento que la canalización es una herramienta muy fuerte y muy necesaria en este momento como para poder mirarnos hacia adentro y tener un poco este reordenamiento que nos permite ser más nosotros mismos y encontrar la verdad internamente y no desde afuera. Creo que me queda algo más en la presentación que quería decir. Creo. Bueno, ahí estaban ellas en uno de los matrimonios. Entonces, parte de las palabras claves, preguntas claves que a mí me gusta que nos hagamos al canalizar es qué te falta incluir en la vida y qué rechazas en tu vida. ¿Por qué? Porque en el lugar de lo que yo rechazo, o en el lugar de lo que yo he intentado sacar de mi vida, porque siento que podría no ser útil, o porque me dijeron que era malo, es usualmente donde yo tengo la mayor cantidad de mis potencialidades guardadas. Entonces, a mí me gusta decir que necesitamos hacer un viaje por la propia sombra, como para encontrar el oro directamente que está guardado ahí, y el gran tesoro que permite que las potencialidades vayan saliendo y nosotros poder expresar quiénes realmente somos. Ese viaje es algo que todos hacemos en todo momento. En todo instante hay momentos en la vida en que dentro del círculo de las historias que van ocurriendo, nosotros entramos en espacios donde sentimos que las cosas no nos funcionan, que nos cuesta salir, que nada es de la manera en que yo me había imaginado que fuese. Pero si yo me permito entrar en ese espacio, entrando además desde la canalización, en el punto donde yo me enfrento al dolor y me permito conversar con ese dolor, y esto es lo que yo digo que es distinto a como a lo mejor otros enseñan canalización o la visión, y por eso lo de canalización psicoespiritual, porque a mí lo que me gusta hacer es sentarme a que podamos conversar con el dolor, o sea, darle el espacio para que ese dolor se personifique y nos hable de qué es lo que necesita, de por qué está ahí, por qué está ahí adentro, por qué está ocupando un espacio, por qué está ocupando esa energía. Y cuando dejamos que ese dolor hable y nosotros lo escuchamos, las cosas empiezan a moverse. Y ahí es donde uno puede ir descubriendo estos tesoros y estos espacios que se van abriendo como para que la vida, como dice mi maestro, mi maestra, no se pone mejor, pero se pone más fácil. ¿Sí? Perdón, creo que al revés. Qué pajarón. Maté totalmente el punto. Terrible. Es al revés. No se pone más fácil, pero se pone mejor. Eso es. Porque al final no tiene que ver con la facilidad, sino que tiene que ver con el espacio en el que nos vamos dando cuenta de la capacidad de lo que somos internamente,
y por lo tanto puede ser que nos parezca que los desafíos son más complejos, pero en el fondo cuando los enfrentamos desde lo que somos, por muy complejos que sean los desafíos, da la sensación de mayor paz y de mayor tranquilidad y de mayor equilibrio. Dios mío, atolondrado. A ver, ¿me quedaba algo? Creo que no me queda nada. Entonces, si quieres cambiar tu vida, tienes que ser todo lo que eres. Es eso. No podemos ser menos de lo que somos. Y para mí eso es el aprendizaje más grande que me ha dado la canalización. Y eso es algo de lo que yo me fui dando cuenta mientras canalizaba, y al principio yo estaba conectado con un ser que se llamaba Jacob, y a mí me cargaba el nombre porque sentía que era muy religioso, además muy cargado a los judíos. Entonces para mí era como, ¿por qué tenía que elegir a alguien como del Antiguo Testamento metido en la vida? Si yo quería canalizar a un ángel, a alguien que fuese más metafísico, tráigame un Metatrón, un Crayon, algo así. Me aparece Jacob súper religioso, súper Antiguo Testamento, pero resulta que a medida que le fui dando espacio, las cosas empezaron a suceder. Y a medida que me fui permitiendo ir compartiendo un poco lo que iba pasando en ese proceso, las cosas empezaron a pasar. Entonces, por ejemplo, a mí una de las cosas que me tuvo que pasar fue que en un momento dentro de estas ganas que tenía como de enseñar, fui y lo puse en Twitter. Cuando tenía Twitter, puse en Twitter, tengo ganas de enseñar dinámica espiral, que es un modelo biopsicosocial de comportamiento, una cuestión del estilo que había estudiado. Entonces digo, tengo ganas de enseñar esto. Y prendió a alguien de un magíster en psicología organizacional, con el que había hablado. Entonces me invitó a dar una clase. Fue la peor clase que di en la vida. O sea, fue tan mala que cuando pedí ver el feedback, él me dice, Pablo, en serio, por tu bien prefiero no mostrártelo. O sea, me lo dijo así. Eh, entonces, dentro de esos llamados, en el momento en que pude, eh, alguien me muestra un curso para aprender a trabajar con grupos y tener una certificación en aprendizaje para adultos. Y fue esa sensación de como, ay, como que tengo que hacer esto. Y lo hice así como medio sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. A los 3 meses de haberlo hecho, fue que Pepper termina de decir, ¿sabes qué? Tú te encargas del curso ahora en adelante, y ya me lo termina heredando. Sin saber ella que yo había tomado ese curso, yo no le había contado, lo había tomado por mi cuenta, y ella como que en el instante hizo el clic y me lo entrega. Entonces cuando pasa todo este proceso de tener que empezar a enseñar, ya tenía algo arriba como para poder haberlo hecho, y todas las prácticas que tenía que ver con ese curso también. Entonces, cuando uno empieza a mostrar lo que es y va abriendo esas puertas, empiezan a pasar cosas. Bien, tu corazón y tu alma buscan incluirlo todo, siempre, en todo instante. Porque el corazón y el alma no tienen el límite que nosotros tenemos en nuestra cabeza. En nuestra cabeza es donde nosotros separamos, compartimentalizamos, le ponemos etiqueta a las cosas, vamos secuenciando, ordenamos según conveniencia, según lo que nos gusta, lo que no nos gusta y todo lo demás. Pero el corazón y el alma no tienen ese filtro, no les interesa ese filtro. El corazón y el alma lo que quieren hacer es que nosotros volvamos a ser completamente íntegros. Y no es íntegro en esto de ser coherente entre lo que digo y lo que hago, no, es ser íntegros en mirarme adentro y darme espacio a todas las partes que yo tengo adentro. Y aquí es donde yo digo, bueno, juntemos un poquito entonces el lenguaje. Hacia el New Age se dice que somos seres multidimensionales. A mí me gusta tomarlo como lo hablan algunos psicólogos junguianos, no todos, porque hay algunos que no lo ven así, pero algunos dicen que nosotros tenemos un comité de expertos dentro de nuestra cabeza, o una especie de directorio interno, que cada uno quiere hacer una cosa y tiene distintos aspectos de los cuales maneja. Entonces hay un miembro del comité interno que está preocupado de las finanzas, otro de la casa, otro del trabajo, otro está preocupado de la parte de diversión, otro está preocupado de la pareja, y así. Y resulta que muchas veces nosotros no le hacemos caso a ese comité completo porque nos gusta sentarnos con uno solamente a escucharlo. Entonces, el resto que está en ese espacio, en ese directorio, se siente dejado de lado. Y necesitamos darle el espacio también como para que pueda hablar y decirnos y contarnos qué es lo que ve él o ella desde aquel punto de vista.
Entonces la canalización tiene una riqueza justamente desde la parte psicológica, desde ahí, como para poder aunarlo. Entonces, para mí me hablan de, ¿somos seres multidimensionales? Yo les digo, sí, somos seres multidimensionales, pero es porque tenemos este directorio interno y podemos hacer la conversación con ambos, ¿sí? Obviamente el directorio interno puede ser que no son puros yo disfrazados de distinta manera, sino que yo lo que me ha pasado es que uno entra a hablar con esos personajes y personajes que son muy singulares. Hay algunos que pueden parecer extraterrestres, otros pueden parecer ángeles, o sea, pasa aquello, ¿sí? Y es parte de lo que a mí me fascina explorar y me fascina poder ayudar a que otras personas exploren, porque veo que cuando lo hacen se van abriendo cosas maravillosas, cuando como que logré finalmente conectarme con tal que tenía la clave para algo y aparece. Eso. Bueno, eso es lo que tengo que contarles yo por ahora. Me gustaría abrir las puertas, los micrófonos, que levanten la mano y podamos conversar un rato. A mí me gusta responder preguntas, así es que por favor, si tienen preguntas, pueden levantar la mano, ponerlo en el chat y podemos ir conversando como para entrar en ese espacio de conversación y de responderle las interrogantes que puedan tener al respecto de lo que hemos conversado. ¿Alguna manito levantada? ¿Alguien en el chat? ¿Está todo tan claro? Entonces, mientras tanto paso el aviso. Tenemos curso de canalización desde el 10 de octubre. Vamos a tener 10, 17, 24 y 31 de octubre. Son los sábados en la mañana. Son 4 horas de clase. Y entonces, si ustedes quieren aprender a canalizar, pueden tener ese espacio como para poder aprovecharlo. Rancagüina desde México. Mira, qué bien. Pablo, ¿Sí? te hago una consulta. Tú Sí, ¿cierto? delante, sí. Hola. Hola, tú delante hablaste algo de restricciones. ¿Cómo trabaja uno, por ejemplo? ¿Cómo saco esas restricciones para poder ver bien, por ejemplo, quién soy o sacar un poco esos límites que a veces no te permiten poder conectarte un poco más allá? Sí. A ver, cuando canalizamos lo que hacemos, como yo les dije por ahí, lo dije muy cortito, entonces voy a explicar ahora más. Nosotros entramos en un estado de conciencia alterado. Eso es lo que sucede, ¿sí? El estado de conciencia alterado es como si fuese una especie de autohipnosis en la que uno entra. Cuando uno entra en ese espacio, uno hace como uno se salta ese espacio de restricciones que están en el subconsciente y va directo hacia el superconsciente. Y esa es parte de la técnica que enseñamos como para poder entrar allí, y luego uno lo que hace es empezar a practicar como para poder empezar a descubrir más o menos cuándo es que realmente traspasa al otro lado, y esas son cosas que, por ejemplo, nosotros vamos practicando durante la clase para que puedas tener y entender y tener la experiencia de la diferencia entre cuándo es tu mente, cuándo se está metiendo algo tuyo y cuándo estás realmente pasando a ese otro lado como para traer lo que necesitas traer. Esa es más o menos la O forma sea, de hacerlo. hay técnicas para eso, entonces, Sí, para poder trabajar con... sí, Ya. como para poder saltárselo. Eh, Ahora, si bien es cierto, la técnica es importante, para mí la técnica no es lo más importante, sino es más importante el proceso en el que uno entra cuando aprende la técnica. Porque no es que la técnica, ya, una vez y listo, sino que requiere de irte mirando internamente. Por eso esto de ponerle de nuevo el apellido de psicoespiritual atrás. Porque necesitas igual tener la práctica y darte el espacio como para estar entrando en ese lugar y poder irte explorando dentro. ¿Qué pasa? Que si tú no conoces cómo está armado tu mundo interno, tú puedes tener muy buenas conexiones, pero te van a durar poco tiempo. Entonces vas a sentir como que siempre va a haber algo más. Entonces uno va a quedar como con esta idea como de que hay más, pero no me funciona. Y eso tiene que ver con que hace falta práctica y tiempo como para poder explorar el mundo interno lo más posible para que eso venga de la manera lo más pura posible de alguna forma, ¿sí? Ahora, cada vez que uno se topa con una piedra adentro y con esa restricción, el alma de uno pasa y te la muestra porque tú la puedes trabajar de alguna forma. Y allí es donde está la riqueza de esto, de que cuando tú las logras aprender a ver y darte cuenta de cuál es la siguiente restricción o el siguiente bloqueo que tú puedes trabajar,
el asunto se tiende a disolver y entonces puedes pasar al siguiente. Y eso va ocurriendo a medida que uno practica. No sé si yo respondí a la pregunta. ¿Sí? Hola. Sí, ya. Sí, sí, muchas gracias. Ok. Les pido que me levanten la manito dentro de lo posible o me lo pongan en el chat para ordenarme porque me están preguntando muchas cosas en el chat también. Entonces, voy con el Hola. chat y después voy con el iPad DC. No sé quién es iPad DC. Dame un segundo para leer lo que me pusieron en el chat y responder rápido. ¿Existe alguien que no pueda canalizar? Todos pueden canalizar. Es un poco el darse el espacio de que suceda. Lo que puede ser, y hemos visto que hay personas a las que les cuesta un poquito más soltarse y tener confianza en lo que están canalizando, pero todos pueden hacerlo siempre. El espacio de la no confianza muchas veces porque hay personas que sienten que hay veces y momentos en los que no viene nada. Y parte de lo que sucede con la canalización es que el alma te entrega lo que tú necesitas en ese instante, no lo que quieres. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tiene una mente muy activa, tu alma se da cuenta que tú necesitas un poco de descanso, entonces tiende a darte esa especie de descanso, como que te mete en una meditación profunda un rato. Y hay muchas personas que se aceleran ahí y dicen, ay, pero no recibo nada. Y una vez que uno se permite entrar y decir, ah, bueno, me están mandando a descansar. Y descanso te permiten soltarte y entonces se empieza a mover el asunto. Ahora sí, voy con iPad DC y después voy con Antonella. Hola, iPad DC. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Hola, Karina. Jauregui, soy de Perú. El año pasado tuve mi despertar espiritual Ujú. y bueno, básicamente en ese tiempo me parece o creo que he estado canalizando, pero a veces, bueno, la verdad es que como creo que ya se tiene, digamos, la chakra corona creo que abierto. Entonces la pregunta era, eh, ¿otros seres pueden ingresar y a veces pensar de que sea una canalización y puedan ser otros? A ver, hay dos cosas ahí. La canalización no entra por el chakra corona, ese es parte de los mitos o de las leyendas que hay respecto a cómo funciona la canalización. La canalización entra por el corazón. Por eso es tan importante esto como de escuchar el corazón y por qué yo digo que la canalización en realidad es escuchar a tu corazón. Eso es lo primero. Lo segundo, no hay nada que pueda entrar que sea extraño porque nosotros no estamos separados de nada. En todo momento somos todo. Estamos siempre en esa unión. Nuestro espíritu nunca está separado de nada. La separación es aparente para nuestra conciencia. Entonces, cuando yo siento que entra algo extraño, es porque es algo mío que yo no me estoy permitiendo ver que está apareciendo ahí. Entonces, yo siempre digo, uno no puede canalizar nada malo, uno puede canalizar algo que no le guste. Y ahí es donde está el juicio entonces que yo tengo al respecto de lo que estoy canalizando. Pero entonces lo que me toca trabajar es mi juicio respecto a eso, más que el que sea bueno o malo. Entonces es como, por decirlo de alguna manera, toda herramienta puede ser ocupada de manera positiva o negativa por cualquier persona. Un cuchillo te puede servir para abrir un pan y ponerle mantequilla, o te puede servir para degollar a alguien, ¿sí? El mismo cuchillo. Todo está en cómo tú lo ocupes. Y en Y este caso, en la canalización, eh, todo lo que venga te va a servir si tú te permites que te sirva. Y aparece porque tu conciencia está lista para poder trabajar con aquello que está apareciendo en ese instante. perfecto. La verdad es que no sé tanto del tema, solamente empíricamente he ido experimentando ciertas cosas como que tomo una siesta o en la noche, a la hora de dormir, entro en un estado de conciencia media rara, no sé sería el nombre correcto, pero por ahí leyendo algo, investigando, tenía entendido que era como tu yo superior, porque Ah, aparecen como tipos pantallas
y escrituras un montón. Aparte, como que te hablan y me Ujú, hablan varias cosas y a la final a veces las recuerdo, pero a veces no las recuerdo. ujú. Entonces, me imagino que eso de ahí es canalización. A mí me suena que estás entrando en ese estado de conciencia alterado. Yo digo estado de conciencia alterado, que es que no es ni la vigilia ni el sueño, estás como en el entremedio. ¿Qué es lo que uno, a ver, cuando uno le enseña meditación trascendental o meditación budista o zazen, se busca entrar en ese espacio, pero uno se demora mucho en entrar ahí. La técnica que nosotros ocupamos te permite entrar en ese espacio bastante rápido y mantenerlo. Y además, entrar a voluntad cuando tú quieras, con esa rapidez. Entonces, lo que tú me describes, a mí me suena que estás entrando en ese lugar. Lo que, Ujú. lo que podría ser interesante para ti aprender es aprender a hacerlo a voluntad y no simplemente cuando estás quedando dormida. Entonces, eso, cuando uno lo aprende a hacer a voluntad, que es algo lo que me pasaba a mí, yo igual canalizaba solo. Y parte de lo que a mí me enseñó mi maestra y parte de lo que a mí me parece tan bonito del curso es que te da esa posibilidad de que yo abro la puerta cuando yo necesito y cuando yo quiero abrir la puerta. Entonces, Exacto. esto te va a permitir, sería muy interesante que lo pudieses aprender porque eso te permite entrar en otro ritmo. Entonces no es un ritmo que te lleva así como de golpe. Y además lo que yo he visto en los cursos es que a las personas a las que les pasa esto un poco de manera incontrolable, en el momento en el que aprenden a darles ellos el espacio cuando ellos quieren y toman cierta disciplina de cada cuánto lo hacen, estos golpes que vienen, que te desestabilizan, ya no vienen, sino que se permite esto fluir al ritmo que tú puedes hacerlo desde tu conciencia. Siempre y cuando lo hagas, o sea, si tú dices, voy a canalizar todos los días 1 hora y no lo haces, el golpe va a venir igual. Pero si tú te pones esa disciplina, incluso si les dijeras 1 vez a la semana, pero te pones la disciplina y la vas cumpliendo, eso empieza a pasar igual y puedes vivir más tranquila, de alguna forma. Eso. Ok, gracias por aclarar mis dudas y ayudarme en este proceso. No Muchas hay de- gracias. Gracias. Entonces, Antonella tenía la mano levantada. A ver. Hola Pablo, mucho Hola, gusto. Antonella. ¿Cómo estás? Ahí Bien, estás, ¿y ya tú? te vi. Bien. Aquí, la de rojo. Sí. Sí, mira, ¿hay alguna parte del cuerpo específica que tenga alguna reacción frente a un principio de canalización? Como por ejemplo, a mí me pasaba que en mis principios de canalizaciones, yo no sabía lo que era la cabeza. Ujú, Era mi cabeza que era como, anda a sentarte a escribir. ujú. Eso me pasaba. Y Sí. se me ponía el cuerpo como con escalofrío. Ujú. Esos fueron como mis primeras canalizaciones fuertes. Y también, como hablaste antes, eran muchas. Era como que muchos te hablaban, era muy alterado y a diferentes horas. Sí. Ahora yo no sé qué habré hecho, pero estar mucho más tranquilo ya es cuando solamente entro en meditación Mm. y muy pocas veces en situaciones puntuales, pero mientras estoy haciendo cosas. Mira, no hay un lugar específico. La sensación energética la tienen distintas personas en distintos lugares. Lo que hay sí es esta sensación de como que a uno lo estuviesen como diciendo, ya pues, ya pues, ya pues. Y esa sensación puede ser distinta para distintas personas, ¿sí? No hay como un patrón específico que yo te dijera. Ahora, lo que sí hay como una especie de patrón en lo que tú dices es que al principio, para muchas personas es como si fuese un vómito de información, o sea, sí, mucha información que está súper desordenada y que quiere salir y a algunas personas les da súper fuerte. Y eso es lo que los lleva a pensar de repente de que, no sé, se están volviendo esquizofrénicos, que no lo pueden Sí, lo controlar, quito. claro, porque les sale con mucha fuerza. Ahora, hay algunas personas a las que les sale así, no a todas. Eh, pero en general, yo diría, la gran mayoría, y digo la gran mayoría para no decir 100% porque me cuesta ocupar el absoluto, de las Sí. personas que llegan con emergeres o emergencias espirituales a los cursos, las controlan rápidamente al empezar a darle espacio de manera consciente para que eso ocurra. Porque al final esa parte nuestra adentro simplemente está buscando manifestarse.
O sea, es un espacio donde el inconsciente está empujando como para que esto emerja y nosotros podamos ver esa parte del potencial que está guardada en nosotros que quiere mostrarse. Es eso. Claro. O sea, me di cuenta porque cuando yo misma dije, ya, paren un poco, paren la moto, chaten la moto, de a uno, hablen de a uno. Sí, Porque, claro, porque si no, no se entiende nada. sí. Y, y eso, pero otra cosa importante es que dentro de una meditación, o sea, hay algún tipo, me imagino que vas como avanzando en niveles de canalización, ¿o no? Más Sí, o a menos. ver, dale, sigue la pregunta, termínala. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez en un principio yo solo oigo, después veo siluetas, después veo objetos realmente nítidos, o veo Mm, solo figuras, o veo solo luces. no, los niveles no funcionan tanto de esa manera. O sea, hay una cosa que explicamos bien en el curso con más detalle, es que la canalización no es un poder psíquico. Es distinto a un poder psíquico, ¿sí? Y en eso puede haber un poco de mezcla de repente ahí. Entonces, la canalización no te lleva a mirar más claro o a observar más claro, sino que el nivel de canalización va de la mano de la profundidad de la experiencia donde vas tocando. Entonces vas teniendo como quien dice, experiencias de darme cuenta que cada vez estoy menos separado de todo, pero voy teniendo la experiencia de menos separación, y entonces cuando las cosas van ocurriendo es como que yo tuviese una mayor percepción de todo lo que está ocurriendo en el plano mucho más global y no solamente en mi vida y nada más que eso. Entonces es como un sentir que yo estoy al unísono moviéndome con toda la naturaleza y con todo el mundo en un fluir de sabiduría que se está mostrando en todo instante. Entonces eso hace que cuando yo requiero saber algo, lo sé, sin la Okay. necesidad incluso de irlo a buscar a medida de que uno va más profundo. Eso toma un par de años, o sea, no es como algo que va a salir instantáneo. Yo diría que en mi caso, por ejemplo, eso se demoró como unos 4 años en suceder, desde que tomo el curso y lo ordeno, hasta que llego a un punto en el que estoy como en ese espacio de movimiento de esa manera. Y tiene que ver con, yo lo veo así, es más o menos el tiempo que requiere un ser humano desde lo físico para poder realmente encontrar maestría de cualquier cosa. Uno requiere más o menos como 4 años de práctica. Por eso las universidades están hechas en ese ritmo, los Juegos Olímpicos están hechos en ese ritmo, hasta los mundiales de fútbol están hechos en ese ritmo. Porque hay algo en ese ritmo de cada 4 años en que uno cuando se dedica a algo 4 años logra un espacio donde ¡pum! Todo hace clic. Y con la canalización para llegar a ese punto que yo te estoy describiendo pasa más o menos lo mismo. Como que uno llega a un punto donde ¡pum! Y hace clic. Yo tengo algunos de mis alumnos que están aquí que yo sé que han pasado más o menos ese tiempo y les empieza a suceder igual parecido. Ok, muchas gracias, Pablo. No hay de qué. Voy a pasar el aviso antes de responder las preguntas que tengo en el chat. Pueden entrar para saber del curso a cursodecanalización.com. Así de fácil como para entrar. Hasta el 3 de octubre vamos a tener un descuento de inscripción como para que puedan aprovechar si quieren, que eso es este sábado. Vamos a comenzar el sábado siguiente, que es el 10. Ahí en cursocanalización.com igual están los horarios y todo lo demás. Nos conectamos así por Zoom y hacemos las clases de esta misma manera por Zoom. Voy a responder lo que dice Dayana, después lo que dice Nelson y después voy con Esi, que le vi que me hizo señas, creo, no sé. Sí. Entonces dice, ¿algunos sueños pueden ser considerados como canalizaciones? Para mí los sueños y la canalización vienen del mismo lugar, pero son medios distintos por el que llega. Entonces, como quien dice, la canalización es la televisión y el sueño es la radio. Te dan la misma noticia, accedes a lo mismo, pero de distinto lugar, por así decirlo. Entonces, como quieres saber de respecto a un partido de fútbol, puedes escucharlo por la radio o verlo por la tele, vas a saber el resultado de lo que está pasando igual. Es distinto medio nada más por donde te llega. Pero en el fondo es la misma alma la que te está transmitiendo y tu yo superior transmitiendo ciertas cosas como para que uno pueda trabajar. ¿Se pueden canalizar mascotas fallecidas? Esa es una buena pregunta. Es que sí y no. A ver,
mientras la mascota está viva, uno podría tener una conversación telepática con ella, pero no canalización. ¿Por qué? Porque si yo me conectara con un animal en canalización, no me conectaría con esa mascota, o sea, yo con mi Lupita, que es mi perrita. Si yo puedo hacer una transmisión telepática, yo podría hablar con ella, ¿sí? Pero si yo la canalizo con la técnica que nosotros enseñamos, yo no me conectaría con ella, me conectaría con por así decirlo, con el deva o el animal superior de todos los perros. Como quien dice, que tiene un nombre, eso lo estoy buscando pero no lo encuentro, ¿sí? Pero es como quien dice el ser superior que los rige a todos, como el perro totémico, como el tótem del perro, no el perro en específico, ¿sí? Que es la manera un poco cómo se conectaban los pueblos originarios con, no sé, el búfalo cuando lo iban a cazar, se conectaban con el tótem del búfalo y entonces él les traía el que se ofrecía en sacrificio como para que el pueblo pudiese cazarlo y comer. Entonces cuando nosotros canalizamos, nos conectamos con ese lugar de conciencia, como supraconciencia del colectivo de los perros o de las mascotas, no con la mascota en particular, ¿sí? Eso. Esi, cuéntame. Pablo, consulta, ¿cómo haces para diferenciar si la canalización que estás recibiendo viene desde tu corazón y no viene desde tu mente o desde tu ego, desde lo que tú quieres escuchar? Es una buena pregunta y eso es justamente algo que vemos en el curso, así con detalle. Y lo trabajamos y necesitamos hacer un ejercicio para hacerlo porque yo te podría decir, la sal esto es como tú le dices a un niño chico, mira, 4 años, la sal son los cubitos blancos que están ahí y el azúcar son los cubitos blancos que están allá. Se le van a confundir. No se va a dar cuenta de cuál es cuál, ¿sí? A nosotros nos va a pasar lo mismo si yo te lo explico. Entonces yo antes de explicarlo en la clase, lo que hago es que hacemos un ejercicio para que tú te des cuenta realmente de uno y otro y después ponemos la explicación encima. Y esto tiene que ver con la forma en que aprendemos como adultos también. Necesitamos tener experiencia y después separar. Entonces, si yo te lo explico antes, te va a quedar como la duda de ¿y cuál era cuál? Es que me parecía que no es. Por eso lo vemos en el curso de esa manera. Sería súper cómodo y bacanísimo para el crecimiento espiritual del mundo poder ponerlo en un texto y que todos entendieran, pero es algo que necesita pasarse por el sedazo de la experiencia, si no como que queda como frase para Facebook y se pierde. ¿Sí? Eso, Ok, lo gracias. trabajamos, nos metemos ahí harto. Gracias. Me preguntan que más despacio lo del curso. Bueno, ahí lo puse ahora en el chat, es cursodecanalización.com. ¿Sí? Ahí está la información del curso, los horarios, los días, el precio, el cómo acceder al descuento, está ahí mismo, ¿sí? O sea, está todo ahí. Y entonces cuando ustedes se inscriben, igual como se inscribieron para esto, les va a llegar el acceso al curso y después en ese mismo lugar donde está el acceso les va a llegar el manual, las grabaciones de las clases y todo lo demás. Pablo, Sí. disculpe. ¿Cómo es? Otra, ¿Catarina pre- era, no? sí, Karina. Karina, perdón. Eh, ¿La canalización es igual que los registros akáshicos? Buena pregunta. No son exactamente lo mismo, ¿sí? A ver, Ya, el registro akáshico debería ser, el registro akáshico es como el lugar a donde tú vas. La canalización es la herramienta y el proceso para poder llegar hasta allá. Entonces, nosotros nos enfocamos más que en ir al lugar donde queremos, es a permitir a que el alma nos muestre el camino que solamente nuestra alma sabe que nosotros podemos recorrer en este instante. Entonces, si para eso en algún momento necesita mostrarme algo que está en el registro, me lo va a mostrar. Si necesita conectarme con mi animal de poder para que yo lo vea desde mi animal de poder, me lo va a mostrar desde ahí. Si necesita, no sé, que yo hable con un maestro ascendido para poder entenderlo, me va a traer al maestro ascendido como para que yo lo entienda. Entonces, la forma en la que yo lo aprendí y me gusta enseñarlo también es que dejamos que el alma me lleve a donde yo necesite ir, ujú, más que yo intentar ir al lugar donde yo quiero ir, porque eso genera que el ego empieza a tomar y a querer controlar, a llevarme hacia cierto lugar, y puede ser que ese lugar no sea el más beneficioso para mí en este momento. Entonces yo trabajo más desde que lo soltemos
y nos rindamos a lo que aparece, y lo que hemos visto es que los resultados son muchísimo mejor así, por ejemplo. Eso. Gracias. No hay de qué. Gracias. Jimena dice, y si uno nunca ha tenido tipos de experiencias extrasensoriales o sensibilidad, pero sí tienes la necesidad y curiosidad de aprender, ¿sabes? Sí, se puede totalmente. O sea, uno puede no verte. De hecho, hay una parte mía a la que le gustan más los alumnos que llegan sin saber nada y sin tener nunca ese tipo de experiencias antes. Jimena, ¿verdad? Abre el micrófono si quieres. ¿No? ¿No quiere? Ah, ok, bueno. No lo abras entonces. Pero yo decía, si no, si me di cuenta que eras tú. Lo que estaba diciendo es que incluso de repente es mejor porque uno viene como más limpio de expectativas o de querer buscar algo en específico y viene más entregado a que aparezca lo que tenga que aparecer. Sí. Eso. Esta pregunta es buena. También nos metemos harto en el curso en esto. A mí me gusta decirlo así, el bajo astral. ¿Por qué? Porque el tema del bajo astral también es un tema que tiene que ver con la teosofía y con esta cruza entre catolicismo e hinduismo, que cuando traemos el hinduismo, que es una religión súper de describir mundos internos, y la pasamos hacia el catolicismo, alguien hizo este vínculo con que entonces tenía que haber un bajo astral y que el bajo astral era malo y que ahí estaba como si fuese el infierno. Así como que empieza a haber esa relación. Entonces los seres del bajo astral son todos malos. Y resulta que yo me tomé el tiempo en una visita a Nueva York a ir a la biblioteca de la Sociedad Teosófica en Nueva York para averiguar respecto al bajo astral y no hay nada de mención al respecto de eso. Toda la idea del bajo astral viene de nuestra idea católica de este lado del mundo. En inglés no existe, no hay nada que ver con eso. Entonces, se habla, por ejemplo, que hay un lado que tiene que ver con las 7 dimensiones astrales que hay en el hinduismo, y que hay 2 que están más cercanas al lado físico, y que por lo tanto son más densas, más cercanas hacia nosotros, pero no que estén por debajo. Y nosotros acá en este lado del mundo le armamos esto de como que fuese algo que está por debajo y lo igualamos a la idea católica de que entonces ahí es donde están las cosas malas y se provocan estas distorsiones. Lo explico con más detalle en una explicación que me demoro como 1 hora, hora y media en poder dar respecto simplemente a eso en la clase, como para que quede claro. Así que me reservo el resto de la explicación para los que tomen la clase, porque si lo explico rápido, no se entiende bien y necesitamos esa hora y media como para poder sacarnos de encima el cuco. ¿Sí? ¿Qué aconsejas para vencer el miedo a canalizar? Estar acompañado, tener guía en el proceso. ¿Por qué? Porque, y para mí es súper importante, a mí me gusta mucho el tema de que tenemos esta comunidad que yo les decía de gente que está en un desafío de canalización todos los meses, que ya tomó el curso y se queda practicando y nos juntamos a conversar después con lo que nos pasa en esas prácticas. Ahí Gigi es la persona que me ayuda ahora con eso también, con otros mentores que también están en formación. Entonces, para mí es súper importante que el miedo se quita canalizando y teniendo guía y acompañamiento, porque una de las cosas que pasa es que uno se va dando cuenta, por ejemplo, si el miedo es que pase algo malo, te vas dando cuenta a medida que practicas que no pasa nada malo. Y si el miedo es que no voy a canalizar bien, te vas dando cuenta que cuando te conectas con la misma dimensión o con la misma pregunta, haces la misma pregunta a tu ser superior, que otra persona que vive en otro país, en otro lugar, que nunca la viste y que tiene un pensamiento totalmente distinto que el tuyo, y canalizan algo parecido, y uno dice, oh, y entonces sí estaba conectado con ese ser, sí era verdad. Y esa cosa es, pero magnífica, y pasa muy seguido. Y entre nosotros nos pasa mucho en los que están en el desafío, nos pasa de repente cuando, no sé, el otro día nos pasó que en el cierre de la clase de nivel 2 yo hice la canalización de cierre el sábado,
y apareció una idea y describieron una cosa, y al otro día después una de las mentoras de los grupos que tenemos, que está en la reunión de comunidad el domingo, dice, sin haber estado en la clase del sábado, dice exactamente lo mismo, en la misma idea, la describe muy parecida en el proceso de algo que ella había canalizado. Entonces empiezan a pasar esas cosas y eso ayuda muchísimo a vencer el miedo, porque da confianza de que, oh, esto de verdad funciona. Y es súper rico verlo, súper, súper rico. Y empiezan a haber sincronicidades así maravillosas. Me acuerdo una vez en una clase en Lima, que justo cuando estábamos practicando, por ejemplo, alguien, justo se quedaron callados todos los grupos, y quedó un puro grupo hablando en las prácticas, y dice, tienes que abrir la puerta, y en eso viene un chiflón de aire, y abre la puerta, y ¡pah!, se pega un portazo, pero así, sincrónicamente, en el momento exacto en que se tienes que abrir la puerta, viene un chiflón de aire, y se abre, y no solamente la abre, sino que la golpea, y todos abrieron los ojos, y fue como, ¡ah! Y esas cosas pasan así como comúnmente. ¿Qué edad te diste cuenta que querías hacer esto? ¿O qué edad tuviste al despertar espiritual? Ay, así como despertar. Yo empecé con sueños premonitorios cuando tenía como 15 años. Empecé a trabajar con las intenciones de la Connie Méndez cuando tenía 17, 18 años. Y la canalización se me apareció cuando yo tenía 20 años más o menos por ahí. Entonces, para mí fue como de chico. Es algo que me ha perseguido todo el tiempo, y por mucho que quise escapar, así como quise ser beisbolista y periodista, de esto no me he podido escapar. No tengo cómo. Antonella. Y Oye, después Dayana. sí, disculpa, te tenía otra pregunta. Dale. ¿Trabajas como con terapias, o sea, integrales para potenciar una canalización? Me refiero, por ejemplo, puede ser flores de Bach o piedras, como ese tipo de cosas. Mira, vi que Gigi puso cara porque Gigi trabaja con flores de Bach, entonces voy a dejar que a lo mejor ella me ayude a responder. Como ella es Ah, bueno, profesora asistente de la clase que viene el sábado, voy a aprovechar que ella te responda. Si me puedes, Antonella, volver a repetir la pregunta para que te la pueda responder mejor. sí, era que si Pablo trabajaba con terapias externas que ayudaran a una mejor canalización, como flores de Bach o piedras. Mira, yo trabajo con flores de Bach y he podido, no sé si va por ahí la pregunta o la entendí mal. Yo trabajo con flores de Bach y he podido más bien como fusionar ambas dos herramientas, las flores de Bach y la canalización, y ha sido un wow, digamos, ¿no? El trabajar te potencia más, te hace ser más objetivo en la terapia, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿pero qué? No, no, dale, dale, dale. Entonces, no sé si va por ahí la pregunta o me he ido por otro lado. Discúlpame que se me cortó el internet y alcancé a escuchar una cosa. Perdón, no sé Bueno, qué le pasó. no, sí, esas cosas pasan. A ver, Gigi decía que, por ejemplo, ella como terapeuta, lo que ha visto es que logra mezclar de alguna forma la terapia que hace con flores de Bach con la canalización, y se ayuda un poco en esa manera. Respecto a cuando uno está canalizando, que es como por el otro lado que se podría tomar la pregunta, te puede ayudar. Sin embargo, nosotros nos gusta partir desde el punto de no apoyarse en nada. O sea, a menos que en la canalización esté saliendo de algo que te está realmente desestabilizando mucho y necesitas las flores como para ayudarte a estabilizarte, nosotros preferimos que en un principio, sobre todo, no poner el poder en ninguna cosa externa, absolutamente nada externo, que esté completamente en ti. Entonces, que no esté ni en las flores, ni en el incienso, ni en la música, ni nada, sino que esté completamente metido en ti. ¿Para qué? Para que aprendas a reconocerlo adentro. Después de eso, si quieres, tú le puedes ir agregando cosas según tu experiencia. Es eso, más que cualquier otra cosa, ¿sí? Esa es la respuesta. Ok, gracias Pablo Gigi. No hay de qué. ¿Quién me había levantado? Ah, Dayana tiene la mano levantada, parece. ¿O no? Sí, Dayana. Hola.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, yo quisiera primero que todo, pues agradecerte realmente por este espacio. Me parece que es supremamente vital, pues creo que para todas las personas que la vida misma nos coloca como en este camino, ¿no? Yo tengo algo, pues siempre, al igual que tú también, eh, con muchos sueños premonitorios desde muy niña, incluso. Ahora pues con estas situaciones de la pandemia muchísimo más, bueno, muchas experiencias como bien particulares, podríamos decirlo. Sin embargo, bueno, me enfoqué fue por la parte académica. Mm, y bueno, que la universidad, tengo 2 maestrías encima, como muy desde la parte, desde la racionalidad. Aún sabiendo que tenía pues este tipo de situaciones, ¿no? Que las vivo desde muy pequeña y pues de alguna u otra manera entra también como, son como si tuviéramos dos mentes, no sé, como una lucha entre la mente y el corazón. Sí. Sí, entonces esa es justamente como mi pregunta, porque, o sea, ¿cómo pudiste tú también, teniendo tu experiencia desde la universidad, bueno, con Carl Jung, ya que te escuché, me parece súper interesante, cómo poder equilibrar la mente racional, moderna, ¿sí? Y este tipo de experiencias que desde la parte racional no son comprensibles? No sé, como es muy difícil, o sea, a mí se me ha hecho muy difícil. Bueno, no sé, a mí sí, o sea, he conocido, es No, muy, sí, sí te entiendo, cua- pero cuando tú mencionabas que tarde o temprano esto te llama, a mí toda la vida o sea, siempre como que me desvío de camino y vuelve y sigue, o sea, te persigues. Digo, bueno, ya es el momento como de pararle atención a esto, a ver qué es lo que pasa. Pero a mí se me ha hecho complicado, entonces quisiera saber cómo ha sido pues tu camino, digamos, en ese sentido. sí te entiendo. O sea, yo no digo que no sea difícil, sino que el espacio donde uno va entrando se va dando cuenta de que puede ser simple. ¿Cuándo se da cuenta que puede ser simple? Que las dos cosas necesitan estar. O sea, necesita estar el aspecto mental siempre y necesita estar el aspecto espiritual. Entonces a mí me gusta decir que no es que esa típica frase de no somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, sino que seres espirituales... parezco hoy día el Chapulín Colorado. Soy el Chapulín Colorado, lo siento. Voy a tener que reexplicar. Soy el Chapulín Colorado. Ya, pero esa típica frase que ustedes conocen, yo lo que digo es que al final no es una o la otra, sino que somos los dos. Somos seres humanos y seres espirituales siempre. Y esa es una de las cosas que en la psicología de Carl Jung está adscrita, está allí adentro. O sea, él habla de que nosotros tenemos dos centros al final de conciencia. Tenemos el centro que es la parte espiritual y el centro que es la parte mental, que es del aquí y el ahora. Él le llamaba a eso que le pasaba a él la personalidad 1 y la personalidad 2. Entonces la personalidad 1 estaba encargada de la parte científica, del cómo funcionan las cosas y de lo que él en el libro rojo llama el espíritu del tiempo, o sea, el que se preocupa de lo que está pasando aquí y ahora. Y la personalidad 2, que era la que iba hacia el lado espiritual, hacia la religiosidad y hacia el contacto con lo divino, él le llamaba el espíritu de lo profundo, que es el que se encarga de todo lo que es en todo instante. Y parte de lo que él decía justamente es que el problema que tiene la cultura desde ya hace 100 años para acá era que nosotros nos estábamos olvidando de ese espíritu de lo profundo. Y que si bien es cierto, no es el que te sirve para funcionar en el aquí y el ahora, tú necesitas tenerlo presente en todo instante porque eso es lo que nutre la vida, finalmente. Eso es lo que le da el combustible al otro para funcionar. Entonces, este lugar, esta coyuntura en la que te encuentras tú, es la misma coyuntura en la que yo me encontré en algún instante. Y se resuelve, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, en darle espacio a los dos. Entonces, en las clases,
yo trabajo de una manera en que igual esté presente la mente consciente. O sea, no la hago de lado, no intento deshacerme del ego, al revés, intento darle trabajo para que pueda estar presente constantemente, porque lo necesito que esté presente, no me puedo olvidar de la parte que está encarnada mía en el fondo, necesita estar ahí. Nosotros tenemos esta creencia y es una tendencia que tiene que ver con el cómo se presenta la espiritualidad en desde el siglo pasado a este siglo, como que si tuviesen que ser, o como si fuesen contrapuestas las dos. Y sin embargo, tal como te está pasando a ti, está el llamado siempre a que se integren y estén las dos juntas. Entonces, ese llamado que tú sientes, yo te digo que no es difícil, porque en el fondo cuando uno ya logra estar ahí, se da cuenta que siempre están presentes las dos, que son absolutamente necesarias, conviven bien, no tienen problema una con la otra. Y justamente esa es una de las cosas que yo más disfruto, el poder ayudar a guiar a que eso suceda y que puedas ver tus dos partes tranquilamente. Eso. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Con eso entonces voy a ir cerrando, dándoles las gracias. No contaban con mi astucia. Completamente como el Chapulín Colorado. Las dos veces que lo intenté no lo pude. Así que bueno, simplemente les recuerdo que pueden encontrar la información en cursodecanalización.com si quieren poder conocer más respecto al curso, los detalles, los horarios. Comenzamos el 10 de octubre por 4 sábados seguidos. Son 4 horas de clases cada sábado, muy práctica, o sea, tenemos teoría y práctica al mismo tiempo siempre. Entonces no se van a aburrir. Van a estar grabadas igual, si en alguna de ellas no pueden asistir, pero les aconsejo que estén en vivo para poder hacer las prácticas en vivo también. Van a tener prácticas durante la semana, como para poder moverse. Nosotros trabajamos con 2 niveles más una maestría, pero a mí me gusta ir paso a paso. O sea, vean si me soportan en el primer nivel y de ahí ven si quieren un segundo nivel. Eso. Que estén muy bien, gracias por venir. Les vamos a enviar la información por correo con el que se inscribieron, así que espero verlos y eso, nos vemos el 10. Cuídense mucho, un abrazo. Chao, chao.